del Señor. Y es por eso que vamos a pasar por esa metamorfosis en la cual el Señor nos va a llevar del estado en el que estamos ahorita a un estado más glorioso, a un estado más hermoso. Imagínense, ya son hermosos ustedes, ¿sí o no? Bueno, van a pasar a ser todavía más hermosos en el Señor. Y fíjense que quiero empezar un poco con una pregunta en este día. Quiero empezar preguntándoles, porque es muy bonito el decir eso, ¿no? Voy a ser transformado a la imagen gloriosa del Señor. Pero quiero preguntarte, ¿tú sabes cómo ser transformado a la imagen gloriosa del Señor? Tenemos como algunas ideas, ¿no? Bueno, pues si tal vez oro, si tal vez adoro, si tal vez voy a la iglesia, ¿no? A lo mejor tenemos una idea, pero va más allá, va hacia una profundidad. Y justo cada una de las predicaciones nos va a estar llevando día con día al que nosotros podamos conocer y podamos entender cómo ser transformados a esa imagen gloriosa de nuestro Señor. Y por lo cual quiero empezar con el tema del por qué. ¿Quién es el que dijo esto que se encuentra en segunda carta a los Corintios 3:18? ¿Ustedes saben quién es? Pablo. Y Pablo porque Pablo escribió esta carta a la iglesia de Corinto. Y entonces, Pablo estaba usando como referencia la vida de un hombre. Repite conmigo, un hombre. ¿Qué os quiere decir esto? Que así como este hombre llegó a este estado del transformarse a la imagen gloriosa del Señor, lo que nos dice la palabra de Dios es que tú y yo también podemos llegar a ese estado de ser transformados a la imagen gloriosa de Dios. Entonces, Pablo, todos conocen, pues, quién era Pablo, ¿verdad? Pablo estaba tomando como referencia a otro gran hombre de la Biblia. Y entonces yo quiero empezar con el contexto de quién estaba hablando Pablo cuando él se refería de que podíamos ser transformados a esta gloriosa imagen. Y se encuentra ahí mismo en los versículos. Quiero que podamos regresar un poco en este mismo capítulo, segunda carta a los Corintios, capítulo 3. Y quiero que podamos regresar al versículo 7 y al versículo 8 de este capítulo. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Ya lo tenemos en la imagen, si me lo pueden ayudar a 7 y 8 de ese mismo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 7 y 8. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios. Dice, el camino antiguo con leyes grabadas en piedra conducía con tanta gloria que el pueblo de Israel no podía mirar la cara de Moisés. Entonces aquí vemos que Pablo, ¿a quién se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo a Moisés, ¿no? Dice entonces la Biblia que ni el pueblo lo podía mirar. ¿Y por qué no lo podía ver? Pues su rostro brillaba con la gloria de Dios, aun cuando el brillo ya estaba desvaneciéndose. Y luego hace una pregunta Pablo a la iglesia de Corinto. ¿No deberíamos esperar mayor gloria dentro del nuevo camino ahora que el Espíritu Santo da vida? ¿Se imaginan? Quiero hacerte una pregunta, iglesia. ¿Se imaginan haber visto la cara de Moisés cómo brillaba? Dice la palabra, y ahorita vamos a ver que el pueblo le daba temor de ver el rostro de Moisés que brillaba. Era como, yo creo que era un brillo tan, pero tan hermoso que el mismo cuerpo, el mismo corazón como que se estremecía, ¿no? Se estremecía del saber, oye, ¿por qué brilla el rostro de Moisés? Quiero preguntarte, iglesia, ¿te gustaría que tu rostro brillara de esa manera? Hay algo bien particular que dice Pablo. Algo hermoso es que dice Pablo, esa era la antigua manera de caminar. Repite conmigo, la antigua manera de caminar. ¿Por qué? Porque dice que la luz o el brillo que tenía Moisés en su rostro, tarde o temprano se iba a desvanecer. Pero ¿quieres que yo te diga algo hermoso que va a suceder o que sucede en nuestros tiempos? Como dice Pablo, lo hermoso del camino nuevo es que ese brillo nunca se desvanece, sino al contrario, ese brillo va a permanecer con nosotros siempre, todos los días de nuestra vida. Entonces, cuando Pablo decía, cuando el pueblo veía a Moisés, ellos estaban viendo un brillo de Moisés que iba a ser momentáneo. Pero hoy que tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, ese brillo va a ser de continuo. Se va a quedar en nuestras vidas todos los días. Vamos a estar siempre con ese brillo en nuestro rostro. Pero aquí viene una pregunta. ¿Todos me están poniendo atención? ¿Nadie se está distrayendo?
Sé que hay mucho movimiento de este lado, pero no se distraigan. Pónganme a mí aquí atención. Pero quiero decirles algo. ¿Todos conocen quién era Moisés, sí o no? Y todos sabemos que Moisés pues llegó a este estado en el cual su rostro brilló. Pero ¿sabes que no siempre Moisés fue de esta manera? O sea, no siempre Moisés fue tan cercano a Dios. Y aquí es cuando tú me preguntas, ¿en serio? A veces siempre ponemos a Moisés, a David, a Daniel como hombres que hicieron cosas sobrenaturales en Dios. Y la realidad es que sí, pero su historia no siempre fue o nunca empezó de esta manera. Tuvieron un inicio que los llevó, todos pongan atención aquí, tuvieron un inicio que los llevó a ser transformados al estado que todos conocemos de gloria que Dios llevó a esos hombres. Para que Moisés tuviera en su rostro ese brillo, tuvo que pasar por algo. Y él tuvo que pasar por un proceso. Y yo quiero compartirte justo esa palabra, porque como les decía, quería iniciar esta predicación con una pregunta. ¿Cómo llegamos o cómo nos transformamos a la imagen gloriosa del Señor? Y lo que vamos a tratar de responder es en cada predicación que entremos, cómo parecernos más y más al Señor. Iglesia, ¿quieres parecerte a Dios? ¿Quieres parecerte cada día más y más a Jesús? ¿Quieres que cuando camines en las calles, cuando las personas te vean, cuando las personas te vean caminar o que tú pases al lado de cualquier persona, que ellos puedan decir, tú tienes un brillo especial? Yo sí quiero eso en mi vida. ¿Saben? Yo tengo familia que hoy no conoce de Dios. Todavía tengo a seres queridos que hoy no saben quién es Jesús. A mí me gustaría que mi vida fuera ese testimonio que el cual, cuando ellos nos vean, cuando ellos me vean, puedan decir, yo quiero tener lo que tú tienes. ¿Les ha pasado, y no quiero como empezar a hablar como cosas muy espirituales, pero les ha llegado a pasar que platican con ciertas personas y esas personas les dicen, tengo tanta paz de platicar contigo? Como que tú tienes un brillo que me hace sentir tanta paz. Bueno, lo que vamos a aprender en esta serie es cómo ese brillo en nuestras vidas lo podemos tener de continuo. Y el día de hoy vamos a estudiar justamente la vida del hombre al cual Pablo usa como ejemplo para llegar a ese estado en que nuestro rostro brille con la luz de Jesús. Y ese hombre es Moisés. Como les decía, Moisés no crean que cuando Moisés llegó a la tierra, él llegó con ese brillo. Él tuvo que pasar por un proceso. Y vamos a ver un poco su historia. Quiero que todos me acompañen rápidamente, quiero que veamos rápido qué fue o cómo fue que Moisés llegó a este estado en que su rostro brillara, en que su rostro pudiera brillar. Yo voy a seguir leyendo la Nueva Traducción Viviente, que es la traducción en la cual yo me basé en toda la predicación, pero si tú tienes la Reina Valera 1960, puedes leer esa. ¡Ay, casi! ¿Sí vieron? Era para que estuvieran atentos. Entonces les decía que yo estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, pero si tú tienes Reina Valera 1960 u otra versión, con esa puedes seguir la lectura. Y fíjense, vamos a ver y les voy a enseñar cómo Moisés no nació, cómo Moisés no empezó su vida con ese brillo. Él, digámoslo así, lo ganó. Él lo pudo, por tantas veces que estuvo con Dios, él pudo adquirir ese brillo en su vida. Y vamos a empezar, les quiero presentar al primer Moisés que tuvo los primeros contactos con Dios. Y esto se encuentra en Éxodo capítulo 3. Quiero que me acompañen rápidamente a Éxodo 3. ¿Cuántos aman al Señor? ¿Y cuántos saben que Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros? Amén. Fíjense lo que dice Éxodo capítulo 3. Y les quiero contar un poco de lo que ya había sucedido en la historia de Moisés. ¿Han visto alguna película de, no sé, creo que hasta hay una película que se llama El Príncipe de Egipto? ¿Sí es la de Moisés esa? ¿Sí? Y nos cuenta un poco la historia de Moisés. Bueno, les voy a contar en qué momento de la historia estamos empezando a estudiar a Moisés. Estamos estudiando cuando Moisés deja Egipto, después de 40 años de haber vivido en Egipto,
él deja Egipto porque sucede un evento en el cual, dicen que hable más fuerte, ok. Entonces, sucede un evento en el cual Moisés, ¿qué es lo que pasa? Cuando él estaba, pues, como reinando, era parte de los príncipes porque estaba con la hija del faraón, dice que él mata a un egipcio, ¿sí se acuerdan? Y él lo mata, ¿por qué? Porque él vio cómo castigaban a su pueblo, ¿sale? Entonces él tiene que escapar porque él, pues evidentemente como había matado a alguien, él tenía que pagar en juicio lo que él había hecho. Entonces él escapa al desierto. Escuchen todo lo que pasó Moisés. Él escapa al desierto y entonces tiene que reiniciar su vida a los 40 años después de haber vivido como egipcio. Y aquí es donde entramos a la historia de Moisés. Después de 40 años, a los 40 años, un hombre ya está en su plenitud, ¿sí o no? ¿Ustedes creen que es fácil borrar una vida de 40 años? Yo creo que no es difícil, no es fácil, es difícil borrar toda una historia. Pero entonces vemos cómo Moisés, él decide borrar todo su pasado, se va al desierto y entra una nueva historia, que es la que vamos a empezar a leer aquí. Entonces ya les di todo el contexto donde vamos a empezar a estudiar Moisés el día de hoy. Y fíjense lo que dice entonces, ¿ya todos están en la lectura? Vamos a seguir lo que dice aquí, porque ya vamos a entrar ahora sí a aprender en este día. Fíjense, dice Éxodo 3. Entonces estaba Moisés apacentando las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, y llevó a las ovejas a través del desierto. Quiero que todos entendamos la historia. ¿Él era qué? ¿Príncipe de qué? Era un príncipe o era alguien muy importante en Egipto. Y de ser alguien tan importante en Egipto, pasó a ¿qué? A apacentar ovejas. ¿Ustedes sabían esto de la historia de Moisés? Que después de ser, pues estar como en un puesto relevante de Egipto, pasó a apacentar ovejas. Entonces dice que él ya estaba apacentando ovejas, él ya estaba viviendo, pues digámoslo así, su segunda vida. Y entonces él llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Y dice que ahí, voy a regresarme a la traducción que les decía, dice, allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente, en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo, porque esa zarza no se confunde. Tengo que ir a verla de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando oyó Moisés esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Avanzamos rápido al versículo 10 y dice, ahora ve porque te envío al faraón. Ya Dios le había dado ciertas instrucciones para ir al faraón y mostrar las plagas. Entonces Dios termina diciéndole a Moisés, ahora ve porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Pero Moisés protestó, ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Dios le contestó, yo estaré contigo y esta es la señal para ti, que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. Entonces vemos la historia de Moisés. Moisés, después de ser alguien importante en Egipto, se convierte en pastor o en pastor de algún rebaño. Él comienza a ser pastor. Qué gran cambio, ¿no? Esto es un gran cambio en la vida de Moisés. Y cuando yo creo que ya Moisés había dicho, creo que ya me voy a dedicar a esto toda la vida, voy a disfrutar de mi familia, creo que yo hasta aquí ya llegué. En ese momento él tiene un encuentro con el Señor de una manera sorprendente. Quiero preguntarte, iglesia, ¿te das cuenta cómo Moisés no tenía ningún brillo en su rostro? Todavía no lo tenía. Él, ¿qué estaba haciendo? Apacentando ovejas. Pero sucede un evento sobrenatural en la vida de Moisés. Dice que cuando él estaba en el desierto y llegó al monte Horeb, que él vio que una zarza comenzó a arder, pero esa zarza no se consumía.
Entonces Moisés, como dice la palabra, le llamó la atención esto y dijo, tengo que ir a ver el por qué la zarza no se consume. Algo le llamó la atención de lo que estaba sucediendo. Se acerca a Moisés y cuando se acerca se da cuenta que quien estaba en ese momento en el monte era ¿quién? Dios mismo. Moisés tuvo que tener un encuentro directo con el Señor para que él se diera cuenta que su vida a los 40 años no había acabado en la posición que él estaba en ese tiempo. A la pregunta de cómo podemos llegar a la imagen gloriosa de Dios, podemos usar como ejemplo la vida de Moisés porque él nos enseña lo que tenemos que hacer. Yo voy a centrar en 4 puntos la predicación, pero necesito que me pongas atención, porque lo que podemos aprender en Moisés es cómo podemos llegar a esa imagen gloriosa, cómo podemos llegar al mismo brillo que tuvo Moisés, cómo lo puedo reflejar yo en mi vida. Pero antes de darte los 4 puntos, quiero ponerte cómo Moisés se presenta delante de Dios. Y vamos a ver si hay una similitud entre tú y Moisés. ¿Estamos listos? Entonces llega Moisés delante del Señor y lo primero que le dice el Dios es, Moisés, vas a ir y vas a liberar a mi pueblo de la esclavitud de Egipto. Si Dios te dice hoy, imaginemos en esto, si hoy llega de repente y se te aparece y te dice, voy a usar ejemplos de algunos de la iglesia, ¿ok? Voy a usar el ejemplo de gente que tengo mucha confianza, no porque no les tenga confianza a todos, pero porque hay otra, bueno, puedo usarlos, ¿no? Y voy a usar el ejemplo de Roy, por ejemplo. Roy, si hoy llega Dios y te dice, hoy vas a ir y vas a liberar a México de la esclavitud de Estados Unidos, ¿qué es lo primero que vendría en tu mente? ¿Yo? ¿Se imaginan a Moisés? A ver, Señor, ¿cómo? Yo estoy pastoreando unas ovejas y me estás diciendo que vaya a la potencia, porque en ese entonces, en ese tiempo, Egipto era la primera potencia mundial, era una potencia mundial. Y entonces dice Moisés, a ver, Señor, suena lógico que un pastor, a ver, sí, yo era príncipe en su momento, pero hoy yo soy un pastor, que yo vaya y libere a todo el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Cuando Dios le dice, tú vas a ser usado para liberar al pueblo, ¿cómo le responde Moisés a Dios? ¿Quién soy? ¿Quién soy yo para liberar al pueblo de Egipto? ¿Saben cómo se llama esta predicación? ¿Quién soy yo? Porque la primera enseñanza que nos da Dios a través de la Escritura es, para poder llegar a la imagen gloriosa de nuestro Señor Jesús, lo primero que tú tienes que hacer es reconocer quién eres tú. ¿Están todos siguiéndome en esta enseñanza? ¿Nadie se está durmiendo? Porque aquí empieza entonces lo que vamos a aprender. Entonces llega Moisés y le dice, ¿quién soy yo? ¿Sabes qué pasó por la mente de Moisés? Todo lo que él había hecho en sus últimos años. ¿Quién era Moisés? Moisés era un hombre que había sido enseñado en los dioses egipcios, ¿sí o no? Si él creció con la hija del faraón, ¿qué deidades le enseñaron a Moisés? Las egipcias. De hecho hay un versículo ahí en el Nuevo Testamento que dice que él fue enseñado con los mejores maestros egipcios, con las mejores enseñanzas egipcias. Él no conocía a Dios desde la niñez. Evidentemente quien lo cuidaba, que era su misma madre, yo creo que ahí como que le metía ciertas enseñanzas de parte de Dios, pero él no creció como israelita, él creció como ¿qué? Como egipcio. Entonces lo primero que se le viene delante de Dios es, pero si yo fui creado como egipcio. Segunda cosa que ha de ver, yo me lo imagino, esto no dice la Biblia, pero yo me imagino lo que vino en la mente de Moisés, ¿ok? Segunda cosa que vino es que los anoté por acá porque sabía que se me iba a olvidar. Segunda cosa, él llegó y dijo, ¿quién soy yo, Señor? Soy un asesino. ¿Se imaginan? Dios le llama, Moisés, me vas a liberar. Señor, pero acabo de matar a alguien.
Mi pecado me persigue, por eso escapé de Egipto. ¿Quién soy yo? Un asesino. Estás llamando a un asesino para poder ir y liberar a tu pueblo. ¿Verdad que Moisés se parece mucho a nosotros? Iglesia, estamos hablando del mismo Moisés que le brilló el rostro. Es el mismo Moisés que se puso delante del Señor y le dijo: Señor, pero ¿quién soy yo? Yo fui egipcio, me enseñaron pues todo lo que yo sé en la cultura egipcia, y aparte soy un asesino. Y la cuarta cosa que seguramente le pasó por la cabeza a Moisés fue: pero yo soy pastor, yo no soy rey de Israel. Es más, yo no creo que nadie de Israel me conozca y me quieres llevar a liberar a tu pueblo. Iglesia, ¿me están poniendo todos atención? ¿Creen que Moisés tenía razón del preguntar por qué él había sido escogido? Era un asesino. O él se creía asesino. No era ni siquiera israelita, o sea, era israelita, pero había nacido con cultura egipcia. Y en ese momento él decía: mi posición es la de un pastor. ¿Qué similitud tenemos con este Moisés hoy en día, verdad? A la pregunta: ¿cómo puedo llegar a la imagen gloriosa de Dios? La respuesta es: primero te tienes que entender, o tienes que entender quién eres tú. Como Moisés. Imaginemos, si Dios sabemos que la presencia de Dios está aquí, ¿verdad? Pero se dan cuenta que cuando Jesús, voy a hablar ahora de los tiempos de Jesús, cuando Jesús estaba en la tierra, los milagros sucedían cuando, ¿qué hacían las personas? Cuando ellos reconocían, ¿qué? ¿Quiénes eran ellos? Cuando ellos decían: es que soy pecador, es que nadie me ama, es que siempre he estado tantos años con esta enfermedad. Cuando Jesús veía que el hombre o la mujer reconocían su posición, es cuando Jesús actuaba y transformaba vidas. Porque esto, ¿qué quiere decir? Reconocemos en qué estamos mal, estamos dispuestos a entregarlo a Dios y estamos ahora sí listos para que Dios nos transforme al estado donde Él nos quiere llevar, a un estado que nos haga parecer a su imagen gloriosa. ¿Saben? Creo que somos inmerecedores. Fíjense, Moisés, él no se sentía merecedor de la presencia de Dios por todo lo que les decía. No se sentía merecedor. Pero Dios le cambió el chip y le dijo: tú eres merecedor. Porque lo que te atormentaba en el pasado, lo voy a usar ahora para que en el futuro seas alguien transformado y puedas impactar el reino de Dios con lo que yo voy a hacer con tu vida. Dios no nos está pidiendo: olvídate de tu pasado. Dios lo que nos está pidiendo es: reconoce tu pasado, arrepiéntate, déjalo y estate listo para ser transformado por la presencia de Dios. Moisés: Señor, soy asesino, soy egipcio, soy pastor, no soy merecedor de tu presencia. ¿Por qué me estás escogiendo a mí? Porque Dios, como dice la palabra, Él usa lo más vil y lo más despreciado para hacer cosas grandes aquí en la tierra. Si le vas a dar un fuerte aplauso, dáselo al Señor. Y así es como nos debemos sentir. Por eso el título de esta enseñanza es: ¿quién soy yo? Tú, a los ojos de Dios, eres algo que hoy tú no puedes ver, pero el futuro Dios lo sabe, ¿sí o no? Estate listo para lo que Dios va a hacer. Río de Dios, estate listo por lo que Dios va a hacer, porque cosas grandes van a empezar a suceder. Entonces primero veíamos, Moisés no se sentía merecedor, ¿sí o no? No se sentía merecedor. Fíjense todo lo que tuvo que pasar para llevarla al punto de que Moisés brillara su rostro. ¿Te has sentido inmerecedor de la presencia de Dios? Cuando pecamos, ¿verdad? Nos sentimos inmerecedores de eso. Luego vamos a seguir leyendo. Está bien interesante la historia de Moisés, ¿verdad?
Luego dice Éxodo 4, fíjense, antes de darle los 4 puntos del cómo podemos hoy reconocer nuestro estado delante de Dios. Fíjense. Vamos ahora a avanzar un poquito al capítulo 4 de Éxodo. Entonces vemos que Moisés duda. Señor, ¿quién soy yo para que yo pueda ir liberando al pueblo? Y después Dios le dice, es que vas a ir en mi nombre y vas a hacer cosas grandes, vas a hacer milagros, vas a empezar a hacer cosas sorprendentes a los ojos humanos. Yo me imagino a Dios bien emocionado, ¿no? Y fíjate, Moisés, y vas a hacer, y todo lo que tú vas a hacer. Y de repente Moisés, en lugar de responder, sí, Señor, yo puedo. ¿Cómo creen que responde Moisés? Fíjense, Capítulo 4, y empieza diciendo, sin embargo, Moisés protestó de nuevo. ¿Sí se parece Moisés a este Moisés? ¿Sí se parece a nosotros, sí o no? Señor, es que mi pecado no me va a dejar, mi pasado no me va a dejar. Y fíjense luego, ok, Dios le dijo, tu pasado no me importa, voy a hacer cosas nuevas. Y Moisés pone otro pretexto. Dice, ¿qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen el Señor nunca se te apareció? Entonces el Señor le preguntó, ¿qué es lo que tienes en la mano? Voy a avanzar un poquito hasta el versículo 10. Entonces, cuando Dios le dice, vas a hacer cosas grandes, Moisés vuelve a protestar. Pero Señor, ¿qué voy a hacer si ahora me preguntan si realmente tú me mandaste, no? Y Dios le dice, bueno, vas a hacer milagros. Lo primero que le dice Dios es, vas a convertir tu mano en seca para que te crean. Avienta tu vara y se va a convertir en una culebra. Y vas a aventar agua en la arena y se va a convertir en sangre. O sea, Dios le estaba dando las armas para decirle y para sustentar que Dios iba a ir con él. Pero luego viene otra vez Mimoy. Y Mimoy otra vez duda y dice, pero Moisés rogó al Señor, oh Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado, se me traba la lengua y se me enreda las palabras. Entonces el Señor le preguntó, ¿quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable? Que oiga o no oiga, que vea o no vea. ¿Acaso no soy yo el Señor? Entonces, primero Moisés le pone y le presenta su pasado al Señor, ¿sí o no? Y lo segundo es, Señor, no tengo la capacidad. Dios le preguntó eso. Oye, Moisés, ¿estás capacitado para liberar al pueblo de Egipto? Vemos que Dios le pregunta. Él que le dice, ve y libera al pueblo de Egipto, y llega como todo buen cristiano, Señor, no soy capaz. ¿Sí o no? No tengo las capacidades para ir y liberar al pueblo de Israel. Voy a empezar a hablar un poquito fuerte. ¿Sabes por qué no has podido liberarte de tu pecado? Porque aunque Dios te ve capaz, tú ante Dios le pones el pretexto de decirle, no soy capaz de dejar el pecado. ¿Sabes por qué no ha cambiado la situación con tu familia y sigues siendo el mismo hombre y la misma mujer y no has cambiado? Porque tú dudas de las capacidades que Dios ha puesto en tu vida. ¿Sabes por qué la iglesia, y voy a usar el ejemplo de México, ¿sabes por qué la iglesia en México no ha crecido a los niveles que a lo mejor el Señor ha querido? Porque los cristianos dudan de la capacidad que Dios ya ha puesto en sus vidas. Pero ¿saben algo? Dios nunca nos preguntó si estábamos capacitados de hacer las cosas. Dios nunca nos lo preguntó. Él lo único que está diciendo es, yo ya hice milagros en ti. Jesús dijo, la misma autoridad con la que fuisteis enviados es con la misma autoridad que ahora yo los envío, que yo me voy. Él ya te puso la capacidad. Dios lo único que quiere es que le creas. Que olvides tu pasado, que no dudes de tus capacidades y que le creas a Dios lo que Él puede hacer. No se trata de, Señor, yo no sé predicar tu palabra. No se trata, Señor, sigo con mi pecado. No se trata del, Señor, es que la verdad yo no sé ni siquiera leer la Biblia. No se trata de eso. Eso se aprende con el tiempo. Se trata de que creas, reconozcas quién eres tú y comiences a trabajar en tu transformación.
Si tú sigues con los pretextos de mi pasado, mis capacidades, Dios no va a obrar. Pero si tú confías y crees y dejas a un lado eso y dices, sí, Señor, a lo mejor tengo el peor pasado de todo el mundo. A lo mejor lo tengo. Moisés era un asesino y Dios lo usó. Moisés decía, yo no puedo hablar, la lengua ¿cómo dice el dicho? Se me traba la lengua o la traba se me lengua, no sé cómo se dice. Así, se me lengua la traba, esa es la buena. Entonces llega Moisés y le dije, Señor, se me lengua la traba, ¿no? Y Dios le dijo, no te pregunté acerca de tus capacidades. ¿Y saben qué pasó después? ¿Ustedes creen que Moisés dijo, órale, ya Dios me dijo que mi pasado no importa? Ya me dijo que no importa que no sepa hablar bien. Ya voy con la autoridad de Dios porque dijo que voy a hacer milagros con mis manos. Y por una tercera vez Moisés duda. Ese mismo Moisés que le brilló el rostro es el mismo Moisés que delante de la presencia de Dios dudó 3 veces. Te pregunto algo, iglesia, si tú vieras visiblemente a Dios o una manifestación visible de Dios, ¿dudarías? Yo creo que todos decimos que no, pero cuando estemos ahí y nos van de Dios a lo que tenemos que hacer, todos diríamos que sí. ¿Has dejado el pecado? Entonces estás dudando y Dios ya te lo dijo que lo dejaras. Cambiaste a ser el mejor esposo y la mejor esposa, Dios ya te dijo que lo hicieras. No hemos cambiado. Entonces, y Dios se le apareció a Moisés. Él estaba en otro nivel. Ahí podemos decir, no hombre, mi Moisés, estabas como en un caso tú serio. Fíjense, número 3. Entonces ya después que le dice, vas a hacer milagros. Entonces Moisés dice, Dios le dice, ¿quién forma la boca? O sea, ¿quién es el que creó al hombre? Si yo puedo hacer todo esto, ¿no puedo hacer que tu lengua se te destrabe? La respuesta es, pues sí es obvio, ¿verdad? Pues sí, eres tú, Dios. Ahora ve, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Dios le estaba diciendo a Moisés. Y luego vemos en el versículo 13, ¿lo están leyendo? Empieza, pero Moisés suplicó de nuevo. Aquí quiero que todos digan conmigo, ay Moisés. Dice, exactamente. Pero Moisés suplicó de nuevo, te lo ruego, Señor, envía a cualquier otro. Entonces el Señor se enojó con Moisés y le dijo, de acuerdo, ¿qué te parece tu hermano Aarón el levita? Sé que él habla muy bien. Mira, ya viene el camino para encontrarte y estará encantado de verte. Dice que el Señor se enoja y le dice, está bien, ya, no vas a ir tú, va a hablar tu hermano Aarón porque no crees en ti. ¿Te ha pasado que tú llegas a decir, Señor, ¿por qué yo no tengo lo que la otra persona tiene? Porque a veces perdemos las oportunidades cuando Dios nos las presenta delante de nosotros. Moisés dudó de su pasado. Moisés dudó de las capacidades y Moisés incluso dudó de él mismo. No sabía quién era él. ¿Qué quiero decirte en este día, iglesia? Quiero que voltees al cielo y dile, Señor, ¿quién soy yo? Esa es la primera pregunta. ¿Saben qué hizo que Dios utilizara a Moisés? Que él lo reconoció. Pero una vez que él lo reconoce y a pesar de que él dudara 3 veces contra Dios, la Biblia nos deja ver que él obedece y él está dispuesto a que Dios lo transforme. Ok, Señor, no sé hablar. Ok, Señor, tengo el pecado que me persigue todos los días de mi vida. Ok, Señor, has levantado ahora a Aarón. Pero ahora sí entendí qué es lo que tengo que hacer. Y el mismo Moisés que dudó, que su pasado lo perseguía, el mismo Moisés cambió tan radicalmente que después vemos lo que sucede en la Escritura. ¿Saben que en Éxodo 34 está esta historia que dice que después de que Moisés descendió del monte Sinaí, después de haber estado 40 días y 40 noches con el Señor, su rostro comenzó a ¿qué? A resplandecer, porque el Señor lo transformó. Iglesia, el Señor te puede utilizar. Él te va a utilizar. Él va a utilizar a Río de Dios para impactar a todavía más gente de esta colonia, del Estado de México, de la Ciudad de México,
Pero para que eso suceda, tenemos que estar dispuestos a que Dios nos transforme. 4 puntos que ayudaron a Moisés a convertirse del Moisés que dudaba, del Moisés que replicaba al Señor, a ser el Moisés que le brillaba el rostro. ¿Están listos para verlos? ¿Tienen dónde apuntar? Con esto terminamos la predicación. Me voy a ir muy rápido, porque ya estoy sobre el tiempo. 4 puntos. El primero que nada es: no fue ajeno a la presencia de Dios. ¿Qué fue lo que detonó llevar a Moisés a tener ese encuentro con Dios? ¿Qué pasó con la zarza? Y no vemos a un Moisés como diciendo, ay, no, qué miedo, ay, que se siga quemando, ¿no? Él dice, algo está sucediendo. Sabía que la presencia de Dios estaba ahí, y él que dijo, me voy a acercar a ver qué sucede. Te digo algo, iglesia, la presencia de Dios está en este lugar. Y esa misma presencia se puede ir a tu casa. Y no ser una presencia que nada más cada domingo la puedas sentir, la puedas experimentar. Pero lo que Dios te está pidiendo es, no seas ajeno a la presencia. No seas ajeno a la presencia. Si Dios te está llamando, acércate, porque Él quiere hacer algo en tu vida. Primer punto, Moisés no quedó ajeno a la presencia. Segundo punto, entre más Moisés estaba dentro de la presencia de Dios, más la presencia de Dios se le impregnaba en su vida. Cuando vemos el primer momento, ¿cuánto tiempo estuvo Moisés con Dios? Un solo día, cuando Dios lo manda para ir a libertar el pueblo. Y luego lo vemos que cuando liberta al pueblo y ve y se da cuenta que Dios cumple lo que promete, dile al que está a tu lado, Dios cumple lo que promete. Cuando Moisés se da cuenta que Dios cumple lo que promete, Dios lo llama de nuevo al monte Sinaí. ¿Y sabes cuántos días pasó Moisés con Dios? 40 días y 40 noches. Él supo que pasar tiempo con la presencia de Dios lo iba a cambiar. Y entre más pasó tiempo Moisés con la presencia de Dios se le impregnó. ¿Quieres que la presencia de Dios, hasta ahí se pose, ¿sí vieron? Así como que. ¿Quieres que la presencia de Dios se impregne en tu vida? Que no sea de cada domingo. Por eso les digo, la presencia se puede ir con ustedes en sus hogares, en sus trabajos, en su diario vivir. Lo único que tienes que hacer es disfruta de esa presencia, pasa tiempo con esa presencia. Y cuando menos te lo imagines, esa presencia se va a impregnar, se va a impregnar, se va a impregnar en tu vida. Primero que nada, no estés ajeno a la presencia. Si estás viendo que cosas están sucediendo, acércate. Y segundo, trata de convivir más y más con la presencia de Dios. Tercer punto, no seas un espectador. Porque cuando Moisés baja del monte con el rostro resplandeciendo, ¿qué dice que el pueblo hacía? Se asustaba y decían, ay no, que siga yendo el Moy. Y todos eran espectadores. Que todos eran espectadores de lo que Dios estaba haciendo con Moisés. Déjame decirte algo, Dios no solamente va a bendecir a una persona aquí en Río de Dios. Dios está dispuesto de bendecir a todos, pero lo que Dios está pidiéndote es no seas un espectador. No sean espectadores, Río. Sirve al Señor, busca al Señor, sé con diligencia, acércate con diligencia y dile al Señor, yo quiero ser partícipe de las cosas que tú vas a hacer. No sean espectadores. Y número 4, y con esto voy cerrando. Si tú decides seguir estos 3 pasos, la cuarta y la más importante, honra a Dios, glorifica a Dios con todo lo que tú hagas. Cuando Moisés sale de su primer encuentro con el Señor, a partir de ese momento, Moisés no dejó de honrar a Dios, no dejó de creerle. ¿A qué me refiero con esto? No dejes que tu pasado, no dejes que aquellas cosas que te atormentaban vuelvan a llegar a tu vida.
vive todos los días honrando y glorificando el nombre de Dios. ¿Quién soy yo? Lo primero que yo respondería sería: no soy nada, Señor. Pero si tú lo dices, te voy a creer. No soy nada, Señor. Pero si tú me has mandado a predicar de tu palabra, a vivir en santidad, a vivir pegado a ti, lo voy a hacer. Quiero preguntarte, río de Dios, ¿estás listo para ser transformado? ¿Por qué no entramos a un tiempo en reconocer nuestro estado actual? Ponte de pie, quiero que te pongas de pie. Vamos a ponernos de pie. Estamos viendo la vida del que Pablo usó como ejemplo. Ustedes pueden llegar a ser transformados a la imagen gloriosa del Señor. Pero cuando vemos el inicio de Moisés, nos damos cuenta que Moisés fue un día como tú y como yo. Pero hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo. Repite conmigo: hoy es el tiempo de creerle al Señor. Hoy es el tiempo de olvidar mi pasado. Repite conmigo: hoy es el tiempo de olvidar mi pasado. Hoy es el tiempo de no dudar de mis capacidades. Dilo. Ni de tu edad. La edad es dudar de tu capacidad. No tiene que ver con edades. Y lo tercero, hoy es el tiempo de no dejar que otra persona se lleve lo mío. Dios tiene algo especial para ti. No dejes que alguien más se lo lleve. Se siente feo cuando tú estás así como que están partiendo el pastel y ya viste una rebanada que te gusta y de repente llega alguien más y te la roba, ¿sí o no? ¿Se siente feo, sí o no? Ay, esa era la rebanada que ya le había echado el ojo. Hay una bendición que te está esperando. Pero sabes que sí, así es el reino es justo. Si tú no decides tomar esa bendición, alguien más va a venir y la va a tomar por ti. No dejes que alguien más se lleve lo tuyo. Te está esperando tu bendición. Te está esperando tu milagro. Te está esperando tu perdón. Solamente tienes que creerle a Dios y tomarlo. ¿Y cómo vas a poder después llegar a esa imagen gloriosa del Señor? No ser ajeno a la presencia. Número 1. Número 2. ¿Cuál fue el 2? A ver, ¿quién sabe? Ay, nadie lo anotó. Impregnarse. ¿Cómo? Impregnarse. ¿Cómo? Impregnarse. Exacto. Que esa presencia sea parte de tu vida todos los días. Que la presencia de Dios se impregne en ti. No ser un espectador, no seas un espectador más. No lo seas. Y número 4, vive glorificando y honrando al Señor todos los días de tu vida. Cierra tus ojos. Y quiero que ahí, mientras está la adoración, le preguntes a Dios: ¿quién soy yo, Señor? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para que me hayas visto? Si yo soy un pecador, reconoce tu realidad y deja que Dios comience a transformar tu vida. Vamos a adorar en este día.